Aquella tarde dorada, el desierto de Arizona parecía un cuadro inmóvil, con tonos de óxido, dorado y silencio. Elijah Cross conducía despacio, dejando que su madre eligiera las paradas. A sus 70 años, Miriam tenía la mirada inquieta de quien nunca aceptó en silencio lo que el mundo le impuso. Llevaba en el regazo la vieja cámara analógica, esa que usaba desde hacía décadas para registrar protestas, rostros ignorados, callejones olvidados. Para ella, fotografiar era resistir. Elijah, por su parte, de facciones serenas y voz contenida, parecía llevar el mundo sobre los hombros. Y lo llevaba realmente, pero por dentro. Excomandante de la Delta Force, había vivido cosas que no caben en palabras. Ese viaje era un antiguo deseo de su madre. Ver el Gran Cañón, sentir su propia pequeñez ante la vastedad. Y quizá también una forma de que ambos volvieran a sentirse humanos, lejos de la vigilancia y del cansancio de una vida entera bajo desconfianza. Llegaron al mirador poco antes de la puesta de sol. No había nadie más cerca, solo el sonido del viento y el clic de la cámara de Miriam. Elijah se sentó en una roca cercana, observando a su madre intentar capturar la luz que se deslizaba por los bordes de las montañas. Fue entonces cuando apareció el guardaparques. Primero, observó desde lejos. Después se acercó, como quien no sabe sonreír. Miriam saludó con la mano, pero el hombre no devolvió el gesto. El radio que llevaba en el hombro crepitó. Elijah, ya acostumbrado a los indicios de peligro, se incorporó despacio. No dijo nada, simplemente se colocó entre el guardia y su madre. Vio cuando él tomó el radio y susurró algo. 30 segundos después, surgieron 3 patrullas levantando polvo. Los policías bajaron con las armas en alto. Todo sucedió rápido, pero no fue confuso, fue claro, intencional. Miriam intentó explicar, levantó la cámara como quien demuestra que no hay nada que ocultar, y fue en ese instante cuando el mundo se convirtió en ruido. El primer disparo arrancó de Elijah un grito que él mismo no reconoció. El segundo silenció el tiempo. Miriam cayó con un golpe seco, como si el mismo suelo se hubiera negado a sostenerla. La cámara rodó lejos, aún intacta, como un ojo abierto que no quería dejar de ver. Elijah se arrodilló junto al cuerpo de su madre, presionándole el pecho con sus manos grandes y entrenadas. Pero ya era tarde. No había pulso. No había sonido, solo los gritos apagados de los policías ordenándole que se alejara. Cuando uno de ellos lo esposó con fuerza, empujándolo contra el capó de la patrulla, él no se resistió. No gritó, no lloró. Solo miró el cuerpo de Miriam, tendido en la arena polvorienta del desierto, y entendió, con una claridad fría, que nada de aquello había sido un error. Era un plan. En la comisaría nadie mencionó su nombre. Hablaron de sospecha, de movimiento brusco, de procedimiento estándar. A Elijah lo mantuvieron en una celda fría, sin derecho a un abogado, sin explicaciones. 2 días allí, sobre el cemento, escuchando pasos que no eran para él. Cuando lo liberaron, un sargento le entregó sus pertenencias sin mirarlo a los ojos. La cámara de Miriam no estaba entre ellas. El informe de la dependencia cuando llegó hablaba de confusión visual, reflejo solar e interpretación equivocada. Ninguno de los implicados fue apartado. No se ofreció ninguna disculpa. Elijah enterró a su madre solo, con una pala prestada, en un cementerio de la periferia de Flagstaff. No hubo misa, no hubo flores. Solo el sonido del plástico de la mortaja siendo cubierto por la tierra y el peso mudo de la injusticia empujando su alma a un lugar oscuro. Fue semanas después del entierro, cuando el mundo ya había seguido adelante, que Elijah encontró el sobre. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano. Dentro, un pendrive. Encendió la vieja portátil de su madre, aún con restos de arena en el teclado,
y abrió el video. Eran imágenes de las cámaras corporales de los propios policías. Lo que vio confirmó todo lo que ya sabía, pero verlo dolía de otra manera. Miriam hablaba con calma, señalaba la cámara, sonreía incluso. El grito de «arma» no surgió por miedo, sino por rabia. Los disparos llegaron antes de la duda, y, lo que más heló a Elijah, al fondo, uno de los radios ya mencionaba el nombre de su madre antes de la intervención. Ella no era una desconocida para ellos, era un objetivo, un código, un riesgo. En los días siguientes, Elijah desapareció, apagó su teléfono, donó los muebles de la casa, destruyó las tarjetas. Era como si se hubiera borrado del mapa. Lo que nadie sabía era que había vuelto a las raíces de lo que fue antes del uniforme. Un estratega, un fantasma entrenado para infiltrar, resistir y desestabilizar. Se instaló en una cabaña abandonada en las afueras de Bisbee, donde la señal de celular era débil y las noches largas. Comenzó a entrenar de nuevo. Corría en la oscuridad. Ayunaba durante días. Estudiaba todo lo que podía sobre los nombres que aparecían en 1200. Las grabaciones. Ellison, el guardaparques que llamó a la policía. Latimer, el supervisor de la operación. Klein, el autor del disparo. Moss, el cómplice silencioso que recogió la cámara y desapareció con las pruebas. A cada uno, Elijah reservaba no odio, sino un propósito. No quería matar, quería exponer. Quería que cada uno sintiera el peso del nombre de Miriam Cross hasta el fin de sus días. La primera caída fue silenciosa. Ellison, el guardaparques, apareció en un video anónimo, llorando frente a un reportero comunitario, admitiendo que había seguido órdenes para vigilar y denunciar presencias inconvenientes. El video se viralizó. Afirmaba haber recibido bonificaciones por alimentar informes falsos basados en perfiles raciales. Días después, presentó su renuncia. Ninguna acusación oficial, ninguna conferencia de prensa. Solo un silencio incómodo emana de las autoridades. Pero en las redes, la imagen del viejo uniforme de Ellison, abandonado en un banco de la plaza, se convirtió en símbolo. Elijah no firmaba las publicaciones, no aparecía en ningún lado. Era como si la propia verdad hubiera encontrado un camino. Y eso era exactamente lo que él quería, que cada parte podrida de la estructura se derrumbara por su propia confesión. Con Latimer fue distinto. Le gustaba el control, de ese que nunca cede. Elijah lo atrajo con una denuncia simulada, haciéndolo asistir a una reunión con supuestos inversores interesados en seguridad pública. El encuentro fue transmitido en vivo, sin que él lo supiera. Al abrir el sobre la mesa y ver las imágenes de la muerte de Miriam, palideció. Intentó irse, pero las puertas estaban selladas, no por cerrojos, sino por cámaras, testigos y la presión del mundo observando. Se vio obligado a contemplar en silencio los detalles de lo que había intentado encubrir. Al final, alguien le entregó una frase impresa. Ella solo quería fotografiar el cielo. No hubo enfrentamiento físico, solo exposición. En menos de 24 horas, Latimer fue apartado. Comenzaron las investigaciones. Lo que era personal empezaba a convertirse en colectivo, y Elijah sabía que aún no era el final. Con Klein, el policía que apretó el gatillo, Elijah dudó, no por compasión, sino porque sabía que allí residía el punto más delicado. Klein seguía en su puesto, protegido por sus colegas, resguardado por informes manipulados. Elijah esperó. Pasó semanas observando, escuchando conversaciones, cruzando datos, hasta que descubrió lo que nadie sabía. Klein mentía, su propia esposa, sobre lo que había ocurrido ese día. Afirmaba que Miriam estaba armada, que había reaccionado por reflejo. Elijah dejó en el buzón de la mujer una copia del video, sin amenazas, sin nombres, solo la verdad. 2 días después, ella pidió el divorcio.
Se fue con los niños y dio una entrevista revelando que su esposo tenía historial de agresiones y distorsiones. Klein fue apartado por cuestiones internas. En la práctica, estaba acabado, no por miedo, sino por la vergüenza. Mientras tanto, las imágenes de la muerte de Miriam y los videos de las confesiones empezaron a circular por grupos activistas, escuelas, comunidades negras y colectivos de justicia. Un mural con su rostro fue pintado en un edificio abandonado en Oakland. Después, otro en Detroit. A continuación, en Nueva York. La frase «Ella solo quería fotografiar el cielo» se transformó en póster, camiseta, bandera. Miriam se convirtió en símbolo, no porque hubiera muerto, sino porque vivió con firmeza, con dignidad, con un lente apuntando a aquello que nadie quería ver. Elijah observaba todo desde la distancia, sin intervenir. No se trataba de él, nunca lo fue. Pero saber que el mundo comenzaba a pronunciar el nombre de su madre con respeto apaciguaba algo que aún ardía dentro de su pecho. El último nombre de la lista era el más protegido: Hargrove, el comandante del programa secreto de vigilancia de subversivos internos. No aparecía en los informes públicos, no ofrecía entrevistas. Actuaba en las sombras, financiando operaciones que cruzaban datos raciales, políticos y de ubicación para rastrear activistas. Fue él quien clasificó a Miriam como riesgo recurrente. Elijah no lo enfrentó con pruebas o acusaciones. Lo enfrentó con una visita. Entró en su casa una noche cualquiera, desarmado, solo con una carpeta de documentos y un único pedido: «Mira». Durante horas, Hargrove vio los videos, vio a Miriam morir. Vio los informes que firmó, vio los nombres de las personas que destruyó. Y cuando intentó justificarse, Elijah se limitó a levantarse y dijo: «Tu rostro será público y la verdad irreversible». Al día siguiente, los archivos llegaron a las redacciones y con ellos la caída final. Después de eso, Elijah desapareció, de nuevo, sin dejar pistas. Rechazó entrevistas, homenajes, cargos, invitaciones. No quiso convertirse en el rostro de ninguna causa. Lo único que dejó fue una caja enviada al colectivo Justicia Negra Ya, con una carta manuscrita y la cámara restaurada de su madre. Decía que ella continúe viendo el mundo, incluso cuando él intente esconderse. La caja también contenía decenas de documentos que probaban la red de vigilancia y los nombres de otras víctimas. Aquello se transformó en un dossier histórico. Escuelas empezaron a enseñar el caso de Miriam Cross como parte del currículo de derechos civiles. Se propusieron leyes, un Fondo Nacional de Apoyo a Familias Víctimas de la Violencia Policial fue nombrado en su honor. Y, en silencio, en un país aún en reconstrucción, Elijah seguía vivo, no como héroe, sino como recuerdo palpitante. Años después, en un círculo de debate entre jóvenes activistas, alguien preguntó quién fue Elijah Cross. Algunos decían que había muerto. Otros juraban haberlo visto cierta vez en una carretera de Nuevo México, comprando café con un sombrero de ala ancha. Nadie lo sabía con certeza, pero todos sabían lo que él había hecho, y aún más, sabían quién fue Miriam, la mujer de la cámara, la señora que, sin redes sociales, sin fama, sin dinero, desafió el sistema con una mirada firme y clics insistentes. Elijah no buscaba aplausos, quería justicia, y de alguna forma lo consiguió. No por el poder de la fuerza, sino por la fuerza de la verdad. Y tal vez, en algún rincón del desierto todavía mire al cielo y recuerde aquella tarde en que todo parecía en paz. Antes del disparo, antes de la lucha, antes del cambio.